Hola Horror Lovers, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de este nuestro humilde canal y hoy toca hablar de Stranger Things, su última temporada, sus pros y sus contras. Así que yo voy a hacer una review al respecto, empezaré por los contras y los pros sin spoilers, luego ya entraré en más detalles en profundidad en una segunda parte con spoilers en la que puedes estar tranquilo, que voy a avisar, no te vas a comer ningún spoiler si todavía no lo has visto. Así que vamos a ello, no sin antes recordarte que si te gusta el cine, las series, especialmente de terror, este es tu sitio. Yo soy una friki al respecto, así que te invito a que te suscribas al canal, le des a like y apoyes este tipo de contenido que me ayudas un montón. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y vamos a hablar de Stranger Things, última temporada. Bueno, a nivel general a mí me ha gustado bastante esta temporada. Debo decir que sí que le encuentro bastantes fallos, pero también soy consciente de lo que es, ¿no? Que al final es una serie que quiere captar ese espíritu ochentero donde las cosas eran un poquito más simples, más sencillas y finales felices, por lo menos en este tipo de películas. Y es que siempre se hace una comparación que yo creo que es bastante precisa sobre lo que es el espíritu de Stranger Things, que no deja de ser una versión de los Goonies, pero si estuviera en un universo de Stephen King. Entonces, así que tiene ese espíritu de los Goonies y esa filosofía de vida que tenían ellos, pero con pues esos monstruos, esa manera, esa fantasía de los mundos de Stephen King y en parte pues también esa amenaza. Lo dicho, a mí me ha gustado el cierre, me ha gustado especialmente el último episodio, pero sí que estamos ante una temporada bastante irregular. Es una pena, pero bueno, creo que podría haber sido bastante más desastrosa de lo que ha sido. Creo que es eso, tiene sus defectos sin ser algo esperpéntico, sin ser algo que te estropee la serie, como si han podido ser algunos otros finales populares de otras series que sí que te han fastidiado más o menos. En este caso yo creo que le podemos perdonar estos fallos, podemos pasarlos por alto. Bueno, eso ya depende de cada uno, en mi caso yo sí lo hago, pero ya está. En fin, entre los contras más evidentes que les veo, pues os diría, problemas de ritmo. Y estos problemas de ritmo están ocasionados por el cierre de tramas de personajes principales que se ven también entorpecidos por la introducción de tramas nuevas de nuevos personajes a los que se les han querido dar un mayor protagonismo en esta temporada, como es el personaje de Holly, personaje que me encanta, personaje que me lo ha hecho pasar muy bien, creo además que la niña actúa estupendamente, pero sí que es verdad pues, que esta nueva incursión de su personaje a un mayor peso, un mayor protagonismo, ha lastrado un poco el ritmo con los otros personajes y sus tramas que queríamos que cerraran y que terminaran. Todo esto y cómo se ha sucedido da la sensación de que hay pues, un mal equilibrio entre el volumen 1 y el volumen 2. El volumen 1, que a mí me costó engancharme en el primer episodio, porque hacía tanto tiempo que habían pasado de tantos años desde una temporada a otra, que a mí al final pues empiezo y digo, vale, tengo que recordar qué pasaba con todo. Y si no te apetece vértela entera, pues como fue mi caso, pues dije, mira, voy a verme un resumen para refrescar cosas porque es que no me estoy enterando de nada. Luego sí que es verdad que tanto en el episodio 3 y el 4 de este volumen creo que remonta. El episodio 4 me parece un episodio espectacular, con una revelación chulísima, un cierre muy guay, que deja con ganas de más. Por eso luego el volumen 2 sientes que no retoma esa acción que nos ha presentado el episodio 4. Y luego para mí lo que peor está en estos dos volúmenes ha sido el personaje de Once, porque al final no deja de ser un personaje pilar de la serie, prácticamente sería la protagonista, la causante del eje central de la trama, es ella, y sentía que su personaje estaba muy diluido entre tantos otros, que no tenía el peso que correspondía. Encima a nivel interpretativo también siento que Millie Bobby Brown parece como desganada esta temporada, como que deja un poquito que desear. Hay interpretaciones mejores y peores en toda la serie, eso es un hecho. Y me daba bastante pena lo del personaje de Once, porque a mí sí que es un personaje que me gusta. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta. A mí es un personaje que me gusta, que le tengo un cariño tremendo desde su primera aparición y no tengo nada en contra de la niña, con lo cual para mí había sido lo peor de la temporada. Lo mejor, Holly, aún pensando que quizá tanto peso no era lo más apropiado, y lo peor, Once. Pero pese a estos contras, por supuesto, hay pros. Pros, el último episodio de la temporada, que aunque tiene sus fallos, y vamos a entrar en ello en la parte con spoilers,
creo que hace un epílogo precioso y súper digno para todos los personajes que nos han estado acompañando durante estos 8 o 9 años. Entre los pros también, por fin 11 puede lucirse un poco más, aunque para mí todavía podría haberse lucido más. Creo que ha sido bastante justo, ha sido un poquito lo que yo necesitaba, ¿no? Un poquito de más de 11 en acción. Y también entre los pros he visto que en la batalla todos han podido hacer algo. Aunque la batalla tiene sus contras dentro, pero esto lo hablaremos en la parte con spoilers, la batalla tiene mis quejas, sí que creo que ha sido bastante resolutiva y ha sido bastante satisfactoria, aunque no perfecta ni mucho menos, y también en parte porque todos han podido aportar algo y todos han podido colaborar en este enfrentamiento. Otra de las características de Stranger Things es que siempre ha sido una serie caracterizada por tener una gran BSO, unos buenos temazos. Es verdad que en esta temporada eso ha estado un poquito más diluido, pero otra vez en el último episodio volvemos a tener grandes temazos y también los títulos de crédito son un super pro para mí, los títulos de crédito son chulísimos, entraremos en detalle con spoilers por supuesto, y en general entre sus pros no es algo de la temporada, sino algo que lleva arrastrando toda la serie, que es el paso del tiempo, el hecho de haber creado esta serie de personajes, de haber creado momentos icónicos a lo largo de los años, que al final, pues mira, estos contras, la gente que nos gusta y la disfrutamos, pues los podemos pasar un poquito por alto y dejarnos llevar con Stranger Things y toda su tropa. En fin, creo que la parte sin spoilers, esta pequeña review sin spoilers ya estaría dicha. Creo que a grandes rasgos está bien resumido, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, podéis comentarme también sin spoilers un poquito al respecto. Y ahora sí que sí, alerta, aviso, spoilers, spoilers, spoilers. Si todavía no has visto el episodio, corta el vídeo, vuelve más tarde o míralo, pero ya bajo tu propio riesgo. Lo que voy a hacer en esta parte por spoilers es dividirlo un poquito por bloques y hablar brevemente, muy brevemente, porque tampoco quiero que esto dure 2 días, sobre estos bloques, lo que me ha gustado y lo que no. Vamos a empezar por la pareja quizá más querida de la serie, que serían Dustin y Steve. En la trama de ambos personajes hemos visto que tenían su tira y afloja, que algo pasaba y por fin Dustin se pudo sincerar y pudo decir cómo se sentía, que no había superado después de 2 años la muerte de Eddie porque se había sacrificado para salvarle y sentía que a día de hoy, pues hoy, no se le había hecho justicia a la memoria de su amigo. Algo completamente entendible, pero que Steve, no sé si por celos, no sé si porque estaba harto de ver a su amigo cabizbajo cuando evidentemente todos han atravesado momentos duros, le dice una cosa tan cruel que luego siento que la reconciliación se queda un poco floja, por lo menos en el volumen 2. Luego el capítulo final lo vamos a dejar para el final del vídeo, nunca mejor dicho, y hablar con él un poquito más en detalle. Entonces esta trama a mí se me ha quedado un poquito agridulce, tanto en el volumen 1 como en el volumen 2. Luego tenemos también la trama de Nancy y Jonathan, que para mí tienen un buen cierre, esa bonita conversación, una ruptura muy poética, pero quizá no era el momento. Y es que esto yo creo que es una de las cosas que más ejemplifican los problemas de ritmo. Y los Deus Ex Machina, porque está todo yéndose al garete, ¿no? Todo se está desintegrando como el universo, estamos en un momento de agobio, se interrumpe esa acción para esa conversación que tienen, que está muy bien y era necesaria, pero claro, no sé si era el momento porque estás tú como espectador en tensión porque no sabes lo que va a pasar y ellos, pues mira, supongo que si vamos a morir vamos a tener esta conversación porque hay que tenerla y finalmente, porque sí, se interrumpe esta desintegración láctea que hay y pueden salir ilesos. Me alegra este cierre del personaje, pero de nuevo no sé si ha sido en el mejor momento. Luego el tema Holly y los niños, me gusta cómo se representa ese espacio de sueños donde están, porque sin ser un lugar onírico como tal, sí que creo que esa paleta de colores más viva, todo ese verdor del bosque, todo es como mucho más bonito, mucho más de sueño, mucho más de videojuego, ¿no? Quizá mucho más de videojuego arcade de aventuras, ¿no? Con toda su paleta de colores a tope. Y aunque los niños sean un poco insoportables, aunque creo que ahí reside parte de su gracia, creo que Holly y Derek saben echarse a la espalda el carisma suficiente para que esta trama pueda ser bastante disfrutable. Y en relación a esto, el momento Max y Holly, se le ha criticado mucho el tema de Max abandonando a Holly a su suerte. Bueno, yo creo que en un momento crítico de huida, esa charla motivacional, que también siento que rompe un poco la acción, que es como, bueno, vale, venga, momento trama.
Y de verdad, no es porque yo no tenga capacidad de concentración. A mí me encantan mucho las charlas emocionales, pero es que siento que, que estaba todo muy desequilibrado en ese sentido. Y también lo voy a decir, y suena un poco feo, en mi caso es que tampoco me importaba tanto cómo se sintiera Holly o si Holly lograba escapar, porque sabíamos todos que donde estaba Holly era un sitio mucho peor y se iba a despertar ahí sola. Y encima ni siquiera era el mundo del revés, que luego resulta que se despierta en la tercera fase, ¿no? La tercera capa de la cebolla. Y aprovechando que estábamos hablando de Max, comentar ese momento en el que despierta y se encuentra ahí a Lucas. Muy bonito, muy bonito. La verdad que a mí me ha gustado bastante ese momento y de hecho esa escena previa en la que les están persiguiendo un montón de Demogorgons, creo que esa escena es chulísima. Si bien tiene, pues eso, muchos Deus Ex Machina, muchos agujeros de guión, no es que haya aprendido hoy la palabra Deus Ex Machina, es que creo que nunca la he usado tanto como con esta temporada, pero bueno, si bien es cierto que, jolín, al principio de la temporada los Demogorgons eran brutales, dejan reventados a los padres de Mike, la madre de Mike les plantó cara y acaba con un montón de cicatrices, y aquí los Demoperros se los pueden quitar de una patada. Eso sí que es verdad que dices, bueno, te pones a sacarle de punta y le sacas mucha punta a todo. Yo en el momento en que lo estaba viendo, lo cierto es que no estaba pensando en eso y lo estaba disfrutando. Y puedo decir que salvo el tema que más me sacaba a mí de la serie, que es lo que digo de los problemas de ritmo, que no quiero ser tampoco pesada, pese a eso, que es lo único que yo decía, en el momento, lo demás, yo me lo he comido con patatas y lo he disfrutado en el momento, y luego sí que es verdad que lo he pensado y he dicho, vale, esto coge a tal y cual, pero no me ha impedido disfrutarlo mientras lo estaba viendo, que yo creo que eso también es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la madre de Mike haya aparecido ahí por su cara bonita y haya podido derrotar a los Demoperros poniendo un explosivo en una lavadora, pues mira, me lo como, lo disfruto y me lo como y ya está. Y luego en general el bloque de los militares, pues mira, sin pena ni gloria, me dan absolutamente igual todos ellos. Es una trama que no me interesa, que sé que tiene que estar ahí porque llevan estando ahí toda la serie y tiene sentido que estén, pero es que de verdad no me interesa. Y ahora sí que sí, vamos a hablar del episodio final, que es de lo que más ganas tengo yo de hablar. Tenemos unos momentos previos a la batalla en los que vemos al grupo de amigos, de chavales y más adolescentes, aunque están ya todos bastante creciditos, los vemos ahí en la torre, que su misión es alcanzar la grieta para entrar en esa tercera dimensión cuyo nombre he olvidado, lo siento. Pero bueno, ellos están en el mundo del revés para pasar a la siguiente fase. El problema que yo veo aquí, no hay amenaza mientras están pasando todo ello. O sea, no hay Demogorgons que estén escalando la torre intentando alcanzarlos y se los tengan que estar quitando a patadas. No hay murciélagos tampoco. Pero bueno, esto no lo hay en general en toda la temporada. Es como que el mundo del revés de repente se ha convertido en un paseo en bici, cuando en la anterior temporada sabemos que Eddie muere distrayendo a todos esos murciélagos que se lo cargan, ¿sabes? O sea, esto para mí ha sido un fallo bastante doloroso. Tampoco pido que haya un ejército imposible de derrotar, pero dame un poquito, ¿no? Dame algún Demogorgon tontorrón, algún murciélago suelto, para que mientras están alcanzando eso haya un poquito de conflicto, ¿no? Sí que hay una escena en la que pues, se desequilibra la torre con el choque de la grieta y Dustin parece que va a caer y Steve salva a Dustin y ahí parece que Steve va a morir, que es uno de los grandes personajes que se ha teorizado con su muerte a lo largo de la serie, porque es uno de los personajes más queridos de la serie y ese tipo de muertes siempre duelen más, ¿no? Ha jugado con nuestros sentimientos, al final no le pasa nada porque le salva a Jonathan. Esto es lo único que yo he aceptado que iba a pasar, que es que Jonathan iba a salvar a Steve. Ahora bien, yo pensaba que Jonathan iba a fenecer salvando a Steve y no ha sido el caso. Que no me importa, ¿eh? Pero sí que creo que han arriesgado muy poco en cuanto a eliminar algunos personajes. Es que por no eliminar no han eliminado ni algún secundario que no importe demasiado a la gente. Entiendo que nunca ha sido el espíritu de Stranger Things, entiendo que Stranger Things nunca ha sido una serie de eliminar a muchos personajes, no es Juego de Tronos, vuelvo a decirlo, pero sí que creo que podrían haber arriesgado un poquito, solo un poquito. No lo han hecho, tampoco, ya digo, tampoco me voy a molestar por eso. Sí que esa escena ha estado muy guay, ese momento de cómo se te para el corazón cuando ves a Steve cayendo, y yo pensaba, así va a ser su muerte, ¿sabes? O sea, va a morir así. Bueno, me alegro, sinceramente,
me alegro que no haya muerto ahí Steve y que haya llegado a superar la grieta para enfrentarse a la batalla, ¿no? Para enfrentarse al malo final, al final boss. Paralelamente a este momento de la torre vemos como Eleven y Hopper están ahí en su rifirrafe habitual, en sus momentos en los que no se entienden porque él quiere protegerla y ella quiere que deje de tratarla como una niña. Durante el resto de la temporada yo sentía que no avanzábamos ahí. Hubo una escena en la que parecía que Hopper se iba a volver a sacrificar y que en ese momento Eleven por fin lo iba a llamar papá, pero no ha sido el caso. Vuelve a sobrevivir 4 veces que nos hacen este recurso la serie, o sea, 4 veces es una manera de hablar, pero sin duda 2 por lo menos ha hecho este recurso la serie de a que va a morir Hopper, pero que no, que era broma, que sobrevive, que yo lo agradezco, que es un personaje que me encanta, pero ya después de haber utilizado este recurso tantas veces, la verdad que cansa un poco en ese sentido. Y yo esperaba que en ese momento en el que vemos que tiene un montón de explosivos en el volumen 2, digo, vale, en el volumen 2 o en el volumen 1, no me acuerdo, pero sí que dices, vale, a la tercera bala vencida, ¿no? A la cuarta, a la quinta bala vencida, y Eleven va a llamarlo papá, porque yo no sé, es una espinita que yo tengo en la serie, que es que ella se quite el daddy issues que tiene con el papá malo y le llame a Hopper papá, porque a efectos prácticos lo ha sido a lo largo de la serie. Pero no pasa, sabemos que no pasa. Y ahora en este episodio final vemos que tienen pues esa conversación en el que ella pues no le llama papá, pero sí le ha dicho, ha sido mi padre. Y he dicho, pues mira, lo tomamos, me gusta, lo tomamos. No lo ha llamado papá, pero al menos ha dicho que, oye, ha sido su padre, que es la verdad. Y también pues le dice pues cosas necesarias como yo no soy Sara, has perdido una hija, pero yo no soy Sara, ya no puedo elegir y yo sí puedo, voy a elegir qué debo de hacer para salvaros a todos porque al final sois mi familia. Y es uno de estos momentos en los que Ocho sale herida, que Murray vuela el helicóptero y esto hace que vuelvan a tener sus poderes, puedan usar sus poderes y 11 se carga a todos esos militares que, como digo, no importaban a nadie, queríamos que esto pasara. Y parece que Cally se arrepiente de pues, lo que había dicho antes, ¿no? Como que da un marcha atrás en sus ideas y ahí vemos pues como pues, la despedida que tienen en esos últimos momentos de Cally, que está muy herida, que sabe que no va a sobrevivir, pues hasta ahí podemos leer, ¿no? Y ahora ya sí que sí, pues vamos a la batalla final, que como ya he dicho, pues tiene sus defectos porque no hay demogorgons, no hay murciélagos. Entiendo que a lo mejor en ese plano de la realidad no lo sabía, pero es que como tampoco lo he sabido en el mundo del revés, mientras subían, pues dices, bueno, esto me falla, pero sí que es verdad que no estoy descontenta tampoco con la batalla, o sea, me ha gustado, creo que me han dado lo que yo necesitaba, que era que todos hicieran algo, que todos aportaran su granito de arena, lo que ellos saben hacer dentro de sus capacidades y, por supuesto, esa 11 con un cara a cara con Vecna, que para mí se ha quedado corto y a lo mejor la muerte de Vecna también se ha quedado un poco corta, pero a comentar el diseño del bicho. El diseño del bicho muy de videojuego, ¿no? De Final Boss de videojuego, me ha gustado un montón, creo que es un acierto. Y también cómo entra 11 prácticamente volando a sus entrañas y ahí se enfrenta a Vecna, me parece también como que eso ha sido un momentazo, es ese plano de ella cara a cara con el bicho y luego como Nancy, también llamada Rambo en esta temporada, también conocida como Rambo, le ha estado dando caña y distrayéndolo e intentando debilitarlo para que su amiga tenga más opciones. Todo eso me ha parecido una pasada. Ahora también, yo creo que unos 20 minutitos más de batalla o 15 minutitos más de batalla para añadirle un poquito más de tensión, más de dramatismo y tal, hubieran funcionado todavía mejor. Quizá existen, quizá hay una versión extendida de la batalla que veremos en un futuro. La verdad no lo creo, pero quizá existen. Por cierto, paréntesis, que me acabo de acordar, una cosa que me he acordado ahora que se me ha pasado por alto, el tema de Will y su homosexualidad y cómo le cuenta a todos pues cómo se siente. Esto que ha sido tan criticado y tal, mira, yo tengo sentimientos encontrados con esa escena tan famosa del episodio 7. ¿Por qué? Porque creo que la escena ha quedado un poco forzada, creo que ahí sobra gente, creo que también el discurso que da, si bien no me parece mal y
yo como persona heterosexual nunca he tenido que enfrentarme a, voy a usar el término que sé que no es el más correcto, salir del armario para con mis seres queridos. Si bien todo eso es muy claro, que yo no lo entiendo porque no lo he vivido en mis carnes, puedo empatizar con ello. Y entonces, pues, si está mejor o peor construido ese momento, ese diálogo que él tiene, ese discurso que da, pues eso pues lo pueden decir más personas que sí que hayan pasado por esa situación que yo. Sí que a mí me parece que el momento, pues como digo, parece más una rueda de prensa que un momento íntimo de sincerarse con sus familiares y seres queridos. Para mí sobra gente ahí. Para mí yo creo que al final, si a Will le afecta el rechazo de alguien, es el de su trío de amigos principal o cuarteto, incluyendo a Eleven o Max y tal, y su familia, su madre y su hermano. Yo creo que el resto de gente de ahí, sinceramente, no pintaba nada o podrían haberlo contado después en otro momento. Y sí que es verdad que yo cuando lo vi digo, me falta un momento de conversación entre él y Mike, que luego, menos mal que me lo dan, no es nada del otro mundo, pero sí que creo que es suficiente. Es suficiente y eficiente, y no me quejo tampoco. Y sí que voy a decir que hay muchas reacciones muy viscerales a este momento, que creo que muchas de ellas tienen que ver, pues porque aunque hay mucha homofobia en el mundo, no digo que si no te ha gustado esta escena te lo parezca, porque en mi caso, ya digo, no me parece la mejor escena, ni mucho menos, pero desde luego que un personaje sea homosexual y quiera transmitirlo y comunicarlo a sus amigos antes del enfrentamiento final, oye, a mí no me parece mal, y de hecho el personaje de Will se ha estado construyendo para llegar a ese momento. Es que forma parte de su desarrollo como personaje, es que no podemos obviarlo. Es que lo sabíamos todos. Vale, es verdad, lo sabíamos todos porque por suerte no somos idiotas, pero los que lo tienen que saber son sus amigos. No se haya gustado más o menos cómo se ha resuelto este conflicto, ese hecho en sí no es un problema. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de ese momento previo al epílogo en el que 11 se sacrifica porque sabe que hasta que ella no desaparezca del mapa, el por saco de los militares y todo este conflicto no va a parar. Momento para mí bastante emotivo, ella con las bombas ya activas para crear ese agujero negro que absorba el mundo del revés. Ella ahí mirándolos a todos, ellos queriendo acercarse pero deteniéndose a su vez porque saben pues lo que estaba pasando. A mí me pareció un momento súper emocionante. Me gustó mucho, me gustó esa conversación que tiene con Mike mientras los inhibidores están activos, ¿no? Esos altavoces que inhiben sus poderes. Me parece que tiene pues esa pequeña conversación del final que merecen. Y también me gusta pues cómo al final tanto Mike como Hopper asumen que Eleven es una persona independiente, que aunque ellos quisieran otro final para ella tiene sus propias decisiones, ya no es una niña y ella quiere eso. Me estoy emocionando, ¿eh? Me estoy emocionando, te lo juro. Pues eso, se cierra al final el agujero negro, todos recuerdan sus momentos con Eleven y fin. Y entonces empieza ese precioso epílogo final, muy largo, pero no se hace pesado, porque es el cierre que necesitábamos de todos los personajes y ese respeto y ese cariño y ese amor que hay por todos ellos. Antes de entrar en el epílogo, comentar otra cosa que también casi se me olvida, y es la trama Vecna-Henry. O sea, me encanta, es un personaje que me encanta. Henry también me encanta, es un personaje que me interesa, y además creo que la interpretación del actor es brutal. Yo hubiera comprado más momentos de Henry en pantalla. Sí que es verdad que ha habido un momento que me ha dado un cague cuando se descubre un poquito ya por fin el pasado de Henry, que creo que lo resuelven bastante bien en esos flashbacks muy directos, muy rápidos, para entender un poco la conexión que tiene él con la criatura y el papel que ha jugado él. Es verdad que yo casi me cago encima de los nervios pensando que me iban a hacer no, ahora soy bueno y voy a luchar yo también con la criatura. Es que llegados a este punto yo no necesito que me hagas a Henry bueno. A mí me gusta que Henry sea un cabrón, sinceramente, y me alegra que él haya tomado su decisión y haya dicho no. A mí no me manipulan, yo he hecho esto porque me ha dado la puta gana y punto. Y ahora sí, volvemos al epílogo.
ese discurso también que suelta Dustin, tan bonito, tan en poner en valor a Eddie, un poco la crítica que hubo en la temporada pasada del Satanic Panic, etc., basándose también en casos reales que han habido al respecto y cómo han querido culpar a gente pues, porque simplemente les gustaba una música de crímenes atroces que no tenían nada que ver. Musicarda también, temazo que suena en ese momento. También lo de los jóvenes adultos, pues cómo acuerdan mantener el contacto aunque sus vidas vayan por lados distintos. En fin, para mí ha sido un cierre precioso y sobre todo ese momento, esa última partida de Dragones y Mazmorras, ese cierre de la serie tal y como empieza la serie, ¿no? Que es ahí a tope con Dungeons and Dragons. Y ahí es cuando Mike cuenta su teoría, que esto es un momento en el que cuando están en la graduación y hay un problema hay un chirrido, ¿no? En los altavoces, ahí es cuando él cae en cuenta en cómo es posible que Eleven haya podido usar sus poderes para comunicarse con él mentalmente con los inhibidores de frecuencia activos. Y es ahí cuando él desarrolla esa teoría para el espectador también y para sus amigos, obvio, de que Cally, aún viva con ese hilo de vida, usa por última vez sus poderes para ayudar a Eleven a escapar, a despedirse de su amigo y ahora sí que sí, a vivir libre de las cadenas de los militares, de que la busquen, a vivir su vida por ahí, en algún lugar en el que ella sea feliz. Madre mía, no sabéis lo que me ha costado decir esto, porque de verdad que me emociona el final de Eleven, madre. Que me parece un cierre precioso, que me encanta. Voy a intentar calmarme. Que me encanta que haya quedado ambiguo a la libre interpretación de cada uno. Me encanta también el final de Joyce y Hopper. Me parece que todos han tenido el final que merece. Es verdad que la serie no ha arriesgado como toca, pero me parece precioso. Me parece también precioso como Mike mira cómo su hermana y sus amigos toman el testigo de esas partidas de Dungeons and Dragons que tanto han disfrutado y tanto unieron a él y a sus amigos hasta el final, de cómo se refiere también en la partida a Eleven como la hechicera, que es como se referían a ella también al principio de la serie cuando la comparaban con esas partidas. Y qué decir. Me ha gustado muchísimo el epílogo, he llorado como una magdalena, estoy intentando no llorar ahora, qué vergüenza, madre mía. Bueno, como es habitual, se me ha olvidado comentar el tema de los títulos de crédito al son de David Bowie Heroes. Me parece, vamos, un temazo perfecto, además poniendo como imágenes, como si fueran un cómic, de los momentos más increíbles de la serie, más top, con esa música de fondo, ya digo, espectacular. Y finalmente cierra con la portada de lo que sería una especie de cómic manual de juego de rol de Stranger Things. Yo no pienso que lo que te estoy diciendo la serie es que sea un sueño de Resines o es que todo ha sido como una ficción dentro de una ficción. Para mí lo que interpreto con esto es que, como bien se había visto en el epílogo de la parte de Mike, que se intuía que él iba a ser como escritor y tal, porque él era el más creativo de todos. Para mí simplemente esto es como un resultado del trabajo de Mike, que ha hecho la historia de sus amigos como un manual de juego de rol. No sé qué pensáis vosotros al respecto, ahora me lo comentáis. Pero, en fin, yo elijo creer, como Mike, yo elijo creer. Coméntame tú, ¿qué eliges tú? Coméntame en general qué te ha parecido la serie, si te ha horrorizado, si no, si pese a los fallos que tiene, pues mira, la has disfrutado igual que la he disfrutado yo, aun siendo consciente de los defectos, o lo que sea. Coméntame lo que quieras. Yo voy a parar ya aquí este vídeo porque de verdad me ha dolido en la patata. Creo que ha sido el epílogo, sobre todo, un gran cierre para una gran serie, si bien no es perfecta para nada, una temporada muy regular, pero mira, sin duda alguna, Stranger Things ha quedado demostrado que ha sido historia del streaming, ha sido referente cultural y muy contenta en general con haber podido disfrutar todos estos años con esta serie. Y nada, gente, muchas gracias a vosotros por haber visto este vídeo, haber aguantado este momento extraño, sentimentaloide mío, de bajona. Si logra emocionarte algo, es que sin duda ha hecho algo bien. Así que nada, muchas gracias de nuevo por verme y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.
Chao, chao.